A dar inicio, hermano, abra su Biblia en Mateo capítulo 13, verso 18, del 18 al 21. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Qué decimos a los hermanos? Que Dios les bendiga. Esta mañana el mensaje se llama Pasando por la prueba, segunda parte. Pasando por la prueba, segunda parte. Y vamos a dar comienzo. Voy a suprimir mis tapabocas para hablar claro, hermanos. Espero que ustedes lo soporten un poquito. ¿Sí? La palabra dice, Jesús explica la parábola del sembrador, verso 18 al verso 21. ¿Sí? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no entiende, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, fíjese bien, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Señor, oremos. Padre, te damos gracias en este día, Padre mío, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, Padre de mi familia, Padre de la congregación de ese Señor. Le pido a usted, Padre Santo, que nos dé el entendimiento, Señor, y abra nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, para que esta palabra se quede adentro de nuestro corazón, Señor. Que no se pierda, que no caiga en terreno pedregoso, Señor, sino que se reciba en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Apresura los pasos de aquellos que vienen en camino, aquellos que van a venir a la iglesia. Apresura los pasos de todos ellos que puedan estar con nosotros en este lugar, Padre Santo. Guárdalos, aquellos que no van a venir, tú sabes el motivo por el que no van a venir, Señor. Cuídalos y bendícelos. Amén. Puede sentarse. Entonces dice la palabra que al venir la aflicción y la persecución, y yo quise ir a ver qué era la persecución. La persecución no es que a usted lo van a andar cazando con armas. La persecución no es que a usted lo van a andar tratando de acribillar o delinquir. No, la persecución es cuando la iglesia va a ser completamente cerrada. La persecución es cuando no va a haber palabra. Cuando el diablo o el sistema mundial, ¿sí?, ordene cerrar las iglesias. Y a eso se le llama persecución. Cuando viene la aflicción y la persecución, ¿sí? Dice el mensaje, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropezamos. Entonces, el justo, dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Ese es un versículo que todos nos sabemos. Y el justo es un temeroso de Dios. El justo es un temeroso o una temerosa de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Hermano, hermana que me está viendo, hermanita, suegrita que me está viendo, ¿sabe cómo le llaman al paraíso, hermanos del Edén? ¿Sabe cómo le llaman? ¿Sí? Dice que el Señor crió a Adán y luego lo hizo entrar en un sueño profundo y le quitó 2 costillas. Y cuando amaneció, Adán amaneció todo adolorido. Señor, ¿qué pasó? Y le dijo el Señor, le enseña a Eva y le dice, mira, y le dice él sin palabras para mí, y dice el Señor, todita y sin suegra. Entonces al paraíso le llaman un lugar sin suegra. Eso es algo hermoso, hermano, porque tenemos una explicación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el confinamiento, este es el momento para creerle a Dios. Es el momento precioso para creerle en la prueba que estamos pasando. Y no nada más la está pasando usted, la está pasando todo el mundo. Para creerle a Dios, para confiar en Él, hermano, es necesario esperar sin desesperarse. Es necesario. Yo le digo una cosa. Nos anunciaron 40 días de cuarentena. Llevamos 5 meses. Desde enero a la fecha van 5 meses ya con el 6º caminando. Pero la noticia es que esta cuarentena va a durar 18 meses, lo que dura la fabricación de la vacuna. Y si usted ya está desesperado a los 5 meses, discúlpeme, porque esta cuarentena va a durar 18 meses.
Y yo quiero decirle que este es el momento de confiar en Dios. Es el momento de pensar en Dios. Y yo quisiera preguntarte, hermanos, van aproximadamente 4 por 5, son 20 semanas, ¿sí? Van 20 semanas de cuarentena. Y yo quiero decirte, ¿te ha faltado pan en tu casa? ¿Te ha faltado vestido? El Señor te ha dejado solo. El Señor nos ha dado pan para comer. Ha provisto pan para comer y te ha dado a ti. Y te quiero preguntar, ¿tú te has quedado, tú y tu familia, sin un pedazo de pan? Yo te pregunto. En mi casa no. Dios ha provisto, aunque sea huevo con chile, aunque sea tortilla con chile, aunque sea sin refresco. Yo no acostumbro mucho el refresco, hermanos. Les soy sincero. El refresco desapareció de mi lenguaje. Me lo tomo cuando me lo dan en una fiesta. O cuando hay una fiesta que tengo que invitar, pongo un refresco para que los invitados tomen. Pero no es mi alimento. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios no nos ha dejado, hermanos, sin techo donde dormir. Atención, póngame atención. Tal vez no tengas todo a gusto como lo tenías antes. Tal vez no tengas con facilidad lo que antes tenías. No tengas con facilidad salir al mercado, salir a la tienda, y que no tengamos la misma facilidad. Pero yo te voy a decir, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido fiel contigo y con tu familia. Dios no te ha dejado solo. Más allá de tus temores, más allá de tus miedos, más allá de tu terror, déjame decirte que hemos caído en la infidelidad con Dios. Por eso tienes que valorar lo que ya has caminado. Tenemos que valorar estos 6 meses que ya estamos por cumplir, que Dios nunca nos ha dejado. ¿Cómo es que has llegado hasta acá? Yo me pregunto, ¿cómo es que has llegado hasta acá y estás desesperado en tu casa? ¿Cómo es que hemos llegado hasta acá, hermanos? Querida hermana que me estás viendo a través de las redes sociales, ¿cómo es que has aguantado hasta este tiempo? Después de 6 meses, no eres tú la que ha llegado hasta acá, es Dios el que te ha traído hasta este lugar. Es Dios el que te ha acercado. Óigame bien, hermano. Tal vez, hermano, hermana, querida suegrita, querido suegrito, queridos hermanos, tal vez la iglesia, la comunidad cristiana, sí, le pregunto, ¿por qué te has quejado todos estos días? ¿Por qué te has quejado, hermano? ¿Por qué protestas cada día que amanece? ¿Por qué te rebelas contra Dios? ¿Por qué te enfadas con Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos, dices, Señor, no se da cuenta de mi situación? Dios no se da cuenta de lo que yo estoy viviendo. Dios no se da cuenta de lo que yo estoy pasando. Sí, y Dios, hermano, no entiende que estamos desesperados, encerrados. Y son preguntas que están en tu corazón. Porque el terror y el temor empieza a apoderarse de ti. Porque el temor empieza a quitar la palabra. Dice la palabra, cuando viene la aflicción y la persecución, sí, dice la palabra que viene el tropiezo por causa de la palabra. Y ahorita estamos en un tiempo de aflicción y de persecución. Yo quiero decirte algo muy precioso, hermano. Escuche bien. Isaías 40, 26. Vamos al libro de Isaías 40, 26. El libro de Isaías 40, 26 nos dice una gran verdad. Isaías 40, 26. Dice la palabra del Señor. Sí, dice la palabra del Señor. Levántate en lo alto. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Fíjese bien lo que dice. A todos llama por su nombre. El Señor conoce cómo te llamas. El Señor sabe cómo te apellidas. Y dice la palabra, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? De Jehová. Aquí está la palabra que tú dices. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no te das cuenta que estoy desesperado en el encierro? Y aquí está hablando el Señor. Sí, aquí está hablando el Señor. Mi camino está escondido de Jehová, y dice mi Dios, pasó mi juicio. Dice el verso 28. ¿No has sabido
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, dice la palabra, no desfallece, ni se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. ¿Qué dice? Léelo conmigo. Él da fuerzas al cansado. Tenemos 5 meses y ya estamos cansados. Tenemos 5 meses, hermano, y ya estamos tratando, hermanos, por la persecución, de olvidarnos de la palabra de Dios. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Esto es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso que tenemos, hermano. En el libro de Isaías, en esa palabra, hermano, quiero leerte esta Biblia que se llama Biblia para Todos. Isaías 40. Dice en términos más claros, más pueblerinos. Dice la palabra del Señor, 40, 27. Dice el Señor: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? No debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más que la que nosotros nos imaginamos. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, pero más fuertes que sean. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes son, hermanos? Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Entonces, hermano, Dios tiene todo en control. Dios entiende lo que estamos pasando. Dios conoce lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que estamos pasando. Y el mensaje de esta hora se encierra en el verso 20 y 21 de la parábola del sembrador, hermanos, del capítulo 13 de Mateo. Eso es lo que nosotros debemos entender, es lo que nosotros debemos ver. Te voy a explicar lo que quiere decir, hermano, la parábola del sembrador cuando viene la aflicción y la persecución. Hermana que me estás viendo, tal vez estés siendo temerosa y fatigada por todo lo que esté pasando, pero yo te invito a que reflexiones en esta mañana. Dice la palabra así explicadito: un campesino salió a sembrar trigo, o sea, semillitas. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron los pájaros y se las comieron. Verso 5. Otras semillas cayeron entre terreno con muchas piedras y poca hierba. Ahí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poca, profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo, porque no tenían buena raíz y se quemaron cuando salió el sol. Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen muchos años en la iglesia, pero ahorita que estamos en la persecución, ahorita que estamos en la cuarentena, cuando vienen los problemas, hermano, cuando vienen los problemas, la palabra de Dios se seca en nuestras vidas. La palabra de Dios no entra al corazón, porque nosotros somos tierra pedregosa y la recibimos con gozo. Cuando llega la palabra la recibimos con gozo, pero y las persecuciones, hermano, por causa de la obediencia de la palabra, vienen los tropiezos. Y esa es la palabra que yo te quiero explicar hoy. Esa es la palabra que yo quiero que entiendas. Jesús explica el ejemplo de las semillas. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje del reino y lo aceptan, y rápidamente, con alegría, pero no lo entienden. No lo entienden muy bien el mensaje, hermanos. Su alegría dura muy poco, y cuando vienen los problemas y los maltratos por ser obedientes a Dios, enseguida se olvida el mensaje. Dios, hermano, Dios está escuchando lo que nosotros hablamos. Fíjese bien, todo lo que tú piensas en tu corazón, dice que Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que tú piensas. Fíjese bien lo que dice. Muchos de ustedes decimos: es que Dios no me responde a lo que yo le estoy pidiendo, es que Dios no me escucha, es que Dios no se da cuenta de lo que yo quiero para mí. Yo oro a Dios y Él no me responde. Y Dios sabe lo que tú estás pensando. Él ya sabe lo que tú estás pensando. Eso es lo que tú estabas diciendo. Aunque tú hayas perdido el control, Dios no ha perdido el control. Dios tiene todo bajo control, hermanos. ¿Acaso no has escuchado alguna vez el Señor, que es eterno? La palabra eterno significa que Él es infinito en todo el tiempo.
El Señor es eterno. Él no se ha olvidado de ti. La palabra eterno significa que ha vivido desde el principio hasta el fin. Y Él conoce todo lo que estamos pasando. Y Él tiene todo bajo control de la situación. Él sabe todo el control de lo que está pasando. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Él sabe lo que está haciendo con este. Estamos en la víspera de la preparación para el nuevo orden mundial. Al nuevo orden mundial le faltan 18 meses. Le faltan ya menos, porque tenemos 6. Le faltan 12 meses. Hermanos, para que se siente el anticristo en todo el mundo. Le faltan 12 meses, hermano. Entonces, esta es la palabra que yo te quiero explicar. Ahora, su inteligencia es infinita. Su inteligencia nunca la va a poder rebasar el hombre. Por mucha ciencia que tenga el hombre, nunca va a alcanzar, hermano, la inteligencia de Dios. Porque Dios creó todo. Dios hizo todo. Fortalecer en medio del cansancio. Dice Isaías, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. ¿Tú crees que nosotros no estamos cansados? Que los pastores no se cansan. Que los pastores tienen la fuerza para seguir adelante. No, hermano. Él nos da fuerzas y a los cansados para seguir adelante. El agotamiento físico, mental y espiritual, de tanto pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue la cuarentena? ¿Por qué se sigue dejando cerrados los negocios? ¿Por qué nos prohíben salir? ¿Por qué? Y seguimos pensando y pensando y estamos, hermanos, en medio de esta pandemia, destruyendo nuestra propia alma. Estamos destruyéndonos nosotros mismos. Estás acabando tu relación con Dios al acabar, hermano, y destruir tu alma, tu espíritu y tu mente. Estás acabando con la relación que tienes con Dios. Tú y tu familia, hermano, están acabando con la bendición que Dios quiere, hermano. Escúcheme bien, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir, hermanos y hermanas. Escúchenme bien. Has entrado en un estado, hermanos. Fíjese bien, y no lo digo por ti, por toda la humanidad. Toda la humanidad y también en nuestros hogares. Hemos entrado en un estado de mal humor. Óigame bien lo que le digo. Amargo, iracundo, violento. Y discutimos y peleamos con los que están alrededor de nosotros, que es nuestra propia familia. Y no te das cuenta que los que están alrededor de ti, son los que te aman. Y que la cuarentena está ocasionando que caigas en un estado de amargura, en un estado de desconocimiento total de Dios, y que los que viven alrededor de ti es tu propia familia que te ama, y que tú en momentos, hermano, de un estado de mal humor iracundo, estás discutiendo con tus padres, y tus padres están discutiendo entre ellos, y los padres con los hijos, porque ya no se soportan en la cuarentena, porque ya no aguantan estar aquí. Lo que Dios te dio, hermanos, dice el Señor, tendrá nuevas fuerzas. Y entienden que Dios tiene un propósito para todo y para todos. Dios tiene un propósito, hermanos y hermanos. Son momentos en los que hay que vivir de promesas. Hay momentos, estos son momentos en los que tenemos que vivir de todas estas promesas. Nunca, 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 nunca de acciones y voluntades personales. No debemos vivir de nuestras acciones y de nuestras propias voluntades. No es con espada ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir nunca de nuestras propias voluntades y de nuestras propias acciones. Pocos son los países como México, pocos como México, Ecuador y Bolivia, que van saliendo poco a poco. Empiezan a aumentar, hermanos, el comercio, empiezan a abrir para que, hermanos, la economía empiece a salir de una forma, tomando una normalidad que nunca se había visto, pese a la pandemia, pese a lo que estamos pasando, pese a los obstáculos. Pero otros países, hermanos, siguen encerrados y sacan su cabeza para ver por las ventanas
¿Y sabes qué es lo que ven? Un sepulcro silencioso en las calles. Nadie camina por las calles en otros países. No hay autos, no hay bicicletas, no hay motos, no hay autobuses, no hay trolebuses. En otras ciudades, hermano, se vive un sepulcro silencioso. Tú y yo tenemos la facilidad de ir a un centro comercial. Tenemos la facilidad de estar en una iglesia. Tenemos la facilidad, hermanos, de ir de compras. Oye bien lo que voy a decirte. Dice el Señor, debemos aprender a vivir en su palabra. El que no aprende a vivir en la palabra del Señor está perdido. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La vida de la fuerza, hermanos, y la fuerza viene de la palabra de Dios. Tu fuerza y mi fortaleza vienen de la palabra de Dios. Oye bien lo que voy a decir. Amigo, amiga que me estás viendo, pastor. Hay iglesias que los pastores han abandonado su iglesia. Los pastores han cerrado la iglesia y ya no han vuelto a abrir. Levántate, pastor. ¿Dónde está el atalaya? ¿Dónde está el centinela? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde está el cielo cuando el cielo se arrebata? Los valientes lo arrebatan. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde están, hermanos? Porque nosotros vemos, hermanos, que las iglesias están cerradas, ya no por el gobierno, sino porque la persecución que ha habido en otros países, los pastores han dejado sus iglesias y sus congregaciones. Tú tienes todavía el privilegio de que todavía estamos predicando la sana doctrina y la palabra aquí. Todavía tienes un privilegio, pero vendrán tiempos en que querrás oír la palabra de Dios y ya no habrá quien la predique. Ojo, hermanos, ojo, oye bien, si tú amas a Dios, fíjate bien lo que dice la palabra, hermano, en el libro de Job, capítulo 11, verso 16. Voy a ir a este pequeño libro, tú vas a leer el tuyo. Bueno, voy a leer la mía, hermano. Job 11, verso 16. Job 11, dice la palabra, hermanos. Dice la palabra, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será más como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás, y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. En otras palabras, hermanos, en otras palabras de la Biblia que estoy aquí teniendo, dice la palabra, hermanos, dice la palabra, verso 16, sí, dice la palabra en el verso 13, pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el pecado, óyeme bien lo que está diciendo, dejan de hacer el pecado, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tu sufrimiento por y si acaso lo recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Óyeme bien, lo que te quiero decir en esta hora, hermanos, no solamente de pandemia estamos amenazados en los hogares, no solamente la pandemia amenaza nuestros hogares, sino también el pecado está amenazando nuestros hogares. El pecado de la pornografía, hermanos, en la internet. El pecado de los juegos, hermanos, de las tablets y de los teléfonos. El pecado, hermanos, está tocando nuestros hogares. Y el Señor dice, si sacares el pecado de tu casa, tú y tu familia, no tendrán de qué avergonzarse. El pecado está amenazando nuestros hogares. Todo el tiempo que estamos teniendo, nuestros hijos están siendo amenazados por todo el tiempo que pasan, hermanos, en los juegos de internet y en los internet. Estamos llegando a un tiempo de que nuestros hijos están dejando de amar al Señor, a Dios, hermano. Ojo, hermano, con lo que yo estoy diciendo en esta hora. La amenaza está en el pecado en la puerta de tu hogar. Si estás cargado de pecado, aléjate de ti, aléjalo de ti, aléjalo. No des lugar a que el pecado toque tu casa y entre a tu hogar.
No des lugar a que el pecado destruya la vida tuya y la de tus hijos. No permitas que a través de internet o de televisiones. Hace días, hermanos, hermanas, veía un reportaje y veía las caricaturas de Toy Story, y en un fragmento sale una caricatura que se llama Forky, y ese Forky es una cuchara, es un tenedor que está cortado las puntas, ni es cuchara ni es tenedor, y ese Forky es el juguete especial de todos los Toy Story. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué es? ¿Qué es, hermana Karen? Es el género gay. Y todos nuestros hijos están permitiendo y viendo esas caricaturas. Todos los demás quieren jugar con él. Ni es cuchara ni es tenedor. Y sus sandalias tienen la bandera del arco iris del género de los gays. Estamos siendo atacados en nuestro propio hogar. El bombardeo, hermanos, sexual de las caricaturas infantiles nos lleva a la persecución de destruir a nuestros hijos. Ojo, hermanos, ojo, a través del internet y a través de la televisión, usted se queda en casa, usted deja a sus hijos en casa, ellos se quedan viendo la televisión, mientras usted va a trabajar, ellos están viendo porquería en la casa. Saque el pecado de su casa, hermanos. ¿Cuántos de ustedes ya no saben qué hacer ante la pandemia, hermano? Ante la adversidad y la persecución. ¿Cuántos de nosotros entramos a un mundo de incertidumbre? ¿Qué es el tiempo de incertidumbre? No sabemos lo que va a pasar, pero si estamos en Cristo, sí sabemos, hermano, que el tiempo se acerca, el tiempo viene. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, sí, la incertidumbre que envuelve al mundo, ahorita en este tiempo, el Señor dice, hermano, la vida te será más clara que el mediodía. Y dice la palabra, aunque la oscuridad venga, será como la mañana. Estamos pasando un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, un tiempo muy difícil. Pero yo confío en Dios, que antes de los 18 meses, antes que llegue la vacuna al mundo, el Señor Jesucristo ya vino por la iglesia. Y tú y yo vamos a ser levantados. Y tú y yo vamos a ser sacados. Sí, pero aquellos que están en la incertidumbre de su vida, en la incertidumbre, que se parecen a Forky y que quieren ser como Forky y que piensan que adentro de ustedes, adentro de los varones, hay una mujer escondida, o adentro de los hombres, adentro de las mujeres, hay un hombre escondido. Déjame decirte que esa es la influencia del satanismo que está llegando a tu vida. El confinamiento está teniendo su valor. El confinamiento está llegando a su expresión. Porque Dios permite esta cuarentena. Yo me pregunto, ¿por qué Dios permite esta cuarentena? Muchos le llamamos confinamiento, muchos le llamamos sana distancia, muchos le decimos, o yo le digo, el fraude del coronavirus. Es una enfermedad de fraude, hermanos. Es una enfermedad, hermanos, provocada, traída para juicio por Dios, o contagiado de los animales, sea lo que sea, hermanos. Es una enfermedad, pero se está usando para cerrar las iglesias. Se está usando para que no se predique la palabra de Dios. Se está usando, hermanos, para que la gente no acuda a las iglesias. Hermanos, la vacuna está lista dentro de 18 meses. La OMS, la Organización Mundial del COVID, porque está al servicio de los que propagaron el COVID. Esa es una organización mundial, hermano, que quiere gobernar el mundo. Ya llevamos 6 meses, falta un año. Si la pandemia fue inducida o no, si la pandemia fue un contagio de animales, la pandemia es un juicio de Dios. Dios tiene que acortar los días. Quiero que vaya conmigo a Mateo 24, 22. Mateo capítulo 24, 22. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alábale porque Él vive. Mateo 24, 22. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos. Si aquellos días, ¿cuáles días? Estos. Si aquellos días, estamos viviendo estos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos?
los santos de la iglesia, los creyentes, los cristianos. Sí, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, faltan 12 meses para que saquen la vacuna para supuestamente controlar el virus. Faltan 12 meses. Los días van a ser acortados. Los días van a ser encerrados. Si Dios deja que se lleven los 18 meses, hermanos, muchos de nosotros vamos a caer en pecado y no vamos a irnos al cielo. Pero los días tienen que acortarse. Los días se van a cortar de la venida de Cristo. Y antes que se cumplan los 12 meses, Cristo tiene que venir por nosotros. Nosotros no podemos estar cuando el orden mundial toma el gobierno de la tierra. ¿Sí? Cuando el orden mundial tome el control de la tierra, hermanos. Ahora escuche bien. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 25, del 1 al 13, pero voy a leer del 1 al 5. Parábola de las 10 vírgenes. Y aquí le voy a explicar el significado de una virgen. Significa una joven, significa muchacha, significa una joven virgen que no ha sido tocada. No es un santo. La palabra se le llama virgen a una jovencita. Una virgen significa una señorita o muchacha. Y muchos decimos, es que es una virgen. O sea, le llaman virgen a un santo. Y no se le llama así a un santo de piedra. Se le llama virgen a una señorita que no ha conocido varón. Quiero que escuche esta palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, la palabra insensatos en el lenguaje griego, óigame bien lo que le voy a decir. La palabra insensatos en el lenguaje griego, cambiado al castellano, en el original, dice 5 eran imbéciles. ¿Me está entendiendo? 5 eran diligentes y 5 eran imbéciles. La palabra real, así se habla en el griego original. Aquí le pusieron insensatas para respetar un poco, pero Dios les llamó imbéciles. Entonces, hermanos, dice 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sí, yo quiero decirte en esta hora, parece que era una boda. Se hablaba de una boda, y quiero decirte que estaban en cuarentena. Ellas tenían que estar encerradas en su casa. Iban a casarse con su prometido. La Biblia dice que el novio tardó en venir. Quiere decir que se habla de un día. Pero un día para Dios son 1000 años. Entonces las mujeres estaban esperando al esposo pacientemente. Mas una noche vino el esposo de cada una de ellas y halló a 5, porque las otras 5 imbéciles salieron de compras, hermanos, a comprar aceite. Cuando ellas salieron de compras, llegaron los prometidos de ellas y ya no las encontraron, y todos los novios cerraron la puerta. Cuando ellas llegaron, tocaron: ábranos, ábranos. Ya habían llegado con aceite y con lámparas encendidas. Y los novios dijeron: no te conozco, no te conozco. Entonces, yo quiero hablarte bien claro esta noche. La palabra dice, en esta Biblia Reina Valera, dice la palabra que 5 eran responsables y 5 eran irresponsables. Sí, 5 mujeres eran responsables. Y la palabra responsable significa la persona que cuida y que pone atención en lo que hace y en lo que dice. La palabra responsable tiene varios sinónimos. Primero, prudente. Segundo, diligente. Tercero, íntegro. Cuarto, honesto. Sexto, leal. Séptimo, equilibrado. Octavo, firme. Y noveno, con decisión. Sí. 5 eran mujeres responsables. Dios nos va a juzgar por ser responsables.
Dios va a traer, nos va a llevar a la nube siendo responsables. Pero si nosotros somos irresponsables, no vamos a subir a la nube, nos vamos a quedar. Somos responsables por todas las cosas que ocurren en nuestro hogar. Somos responsables, hermano, por el matrimonio que está en nuestro hogar. Somos responsables como padres, somos responsables como hijos, somos responsables como hermanos, somos responsables como trabajadores. Pero no somos responsables para con Dios. Somos responsables, hermanos, para ir a comprar las cosas de la casa. Somos responsables para ir de compras a traer todos los enseres para el hogar. Pero no somos responsables con Dios. No somos correspondientes con Dios. No somos correspondientes porque Él nos ha cuidado por 6 meses y nosotros hemos descuidado la palabra de Dios. Nosotros hemos caído en el descuido de la palabra del Señor. Muchos dicen la pandemia es cosa de Satanás. Pero si Dios permitió sembrar este virus, hermano, ¿con qué fin lo sembró? ¿Con qué propósito? Porque la pandemia, hermano, porque la pandemia ha cerrado los comercios, ojo, ha cerrado las iglesias, ha cerrado la economía. Hermanos, un plan bien calculado por Satanás, entre los cuales van los cierres de las iglesias. A Satanás le queda poco tiempo para engañar al mundo. Satanás sabe que tiene poco tiempo. Le quedan 12 meses para arrastrar a todos los cristianos al infierno, para llevarse media iglesia al infierno, porque nosotros no hemos sido responsables con Dios, porque nosotros le hemos fallado a Dios. Así que en la prueba, en la persecución, Dios va a saber si fuimos semillita que cayó en piedras o si fuimos semillita que cayó en terreno fértil. Por medio de la prueba, por medio del COVID, Dios va a pesar en balanza. Dios va a pesar en balanza quién es verdadero cristiano y quién no. Dios va a pasar en balanza, hermanos, de todos aquellos que estamos orando, leyendo la Biblia, preocupados porque haya mensajes, preocupados porque haya cultos, hermanos. El Señor ha permitido esta pandemia para seleccionar, óyeme bien, para escoger su semilla, para escoger su cosecha, para comparar la semilla buena con la mala. Él ha escogido este tiempo para escoger a los escogidos, discúlpeme la redundancia, para poder seleccionar a los que son fieles y verdaderos con el Señor. Eso es lo que Dios va a traer, hermanos. En el verso 13 del capítulo 25 de Mateo, lo tenemos ahí. Dice la palabra: velad pues, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe ni el día ni la hora de lo que ha de venir. Hay muchos pastores, líderes de las iglesias, hermanos, líderes de las iglesias que no van a ser escogidos. Todos aquellos que han cerrado su iglesia, todos aquellos cristianos, hermanos, que se han cerrado en sus hogares y no quieren venir a la iglesia, Dios va a escoger a todos aquellos que están velando, a todos aquellos que están decididos, hermanos, como las vírgenes prudentes, a irse en el arrebatamiento con el Señor. Hermanos, porque muchos cristianos en esta cuarentena no se llenan de dormir, ya no tienen ampollas en las rodillas, tienen ampollas en la sentadera, porque están durmiendo todo el día, toda la noche, y todo el día se la pasan dormidos. La cuarentena no fue un tiempo para vacacionar, fue un tiempo para acercarnos a Dios, y es un tiempo precioso porque Dios está observándonos a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hijos. Pastores sacrificándose preparados para alimentar a las ovejas, pero los padres no obligan a sus hijos a ver los mensajes en línea de los pastores, no se sientan con ellos en el sofá de su cama. Si supiera usted, hermano, que yo llego después de predicar y conecto mi laptop a la pantalla grande y veo mi mensaje con mis hijos, lo vuelvo a ver con ellos, no es mentira, están aquí, y usted no se sienta con sus hijos a ver el mensaje que Dios les está mandando, a ver el mensaje de la palabra de Dios.
Tengo 31 mensajes y entre ellos unos muy hermosos: el infierno y el paraíso. La cremación es bíblica o no. Tengo grandes mensajes, hermano, que hemos pasado, los falsos profetas y maestros. Hermanos, el lago de fuego, hermanos, y el infierno. Tengo grandes mensajes y yo les aseguro que muchos de ustedes no los han visto. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos dejando caer la palabra a la tierra. En los tiempos de Samuel, y yo quiero que lea la palabra del 1 al 3, capítulo 1 al 3 de Primera de Samuel. Samuel no dejaba caer la palabra, y dice la palabra en el capítulo 3 que la palabra escaseaba en el tiempo de Samuel. Y le voy a decir una cosa: y no había visión para los profetas de Dios. En este tiempo, hermano, el pueblo de Dios no tiene visión, no tiene ambición por la palabra de Dios. El pueblo de Dios está dejando caer la palabra se está perdiendo. Y muchos de ustedes no se sientan a ver las predicaciones que nosotros los pastores les enviamos, que nosotros nos preocupamos, hermano. Ahora yo le voy a decir una cosa: el aceite de sus lámparas se ha acabado. El aceite de sus lámparas se está acabando. Y van a tener que salir a comprar. Pero cuando salgan a comprar, vendrá el Señor. Y no los va a hallar en sus casas estudiando ni oyendo la palabra de Dios. Entonces, el término insensatos en el original dice estúpidos. El Señor nos está llamando a todos los que no estamos sirviéndole estúpidos, porque no estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos escuchando la palabra, hermano. Pero la iglesia, no quieren ir a la iglesia, no quieren estar. Van a Soriana, van a Coppel, van a Electra, van a Walmart, van a Grande, pero a la iglesia no quieren ir. Como si en las tiendas no se fueran, como si en las tiendas, hermano, no hubiera microbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mujer, ¿eres prudente o eres insensata? Al no sentarte con tu esposo y tus hijos a ver los mensajes de transmisión en vivo, Dios te está pesando en balanza. Y a ti, padre, que miras y no pones a tus hijos, no les haces estorbo a tus hijos, el Señor te va a condenar. Yo les llamo en esta hora, y quiero que vean esto. Yo seleccioné varias citas en Samuel, no quiero tardar mucho. Yo seleccioné varias citas en Samuel, del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Samuel 2, verso 12. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocer las reses. Era la carne más selecta para Jehová. Y ellos metían garfios y sacaban el pecho, lo que es el pecho completo de la res. Y ellos se la comían. Se comían la ofrenda de Dios. Ellos abusaban de la ofrenda del Señor. Y entonces los hijos eran impíos. Ahora dale vuelta, hermanos. Dale vuelta. Verso 25 del mismo capítulo. Sí, dice la palabra: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Estoy hablando de los hijos. Ellos no oyeron la voz de su padre que les quería corregir. Verso 27. Vino un varón de Dios, Elí, y dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a los de tu casa, ¿sí? A los de tu casa, de tu padre, cuando estaban en Egipto, casa de Faraón. Yo te escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para ofrecerte sobre mi altar, y quemases incienso, y llevases éfod delante de mí y de la casa de tu padre. Verso 30, parte última. Dice Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Verso 34. Y te será señal esto que acontecerá: tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos, porque no escuchaban la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 1, con ese termino. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, como en este tiempo. La palabra de Dios escasea en este tiempo.
No había visión con frecuencia para los profetas. Dios ya no mandaba visión. Dios estaba esperando que el pueblo confiara en Él. Verso 7 del capítulo 3. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuántos han dejado caer la palabra de Dios de nuestras predicaciones? No las han visto. Se han enviado por la línea de internet, a través de en línea. Si nosotros dejamos de tomar una coca de 30 pesos, tenemos datos para escuchar la palabra de Dios. Con 30 pesos yo alcanzo a escuchar la predicación a las 6 de la tarde. Pero nos hemos vuelto cómodos y conformes en nuestro hogar. No hay culto, no oímos palabra. No hay culto, no nos sentamos a escuchar la palabra. Cuando venga el Señor, ¿qué le vamos a decir? Cuando venga el Señor y no vea que nuestros hijos le han servido, ¿qué va a decidir el Señor? El Señor, hermanos, el Señor tiene y conoce todo lo que hacemos nosotros. El Señor no es tonto. No lo podemos engañar. Yo te invito una vez más. No quiero orar hasta el final. Aprendamos a ser responsables. Si no hay responsabilidad en ti, si no hay responsabilidad en ustedes, el Señor nos va a juzgar. Porque nosotros somos responsables de que nuestros hijos se alimenten de la palabra de Dios. Nosotros como padres somos responsables. ¿Sí? Que me dice, pastor, es que yo no tengo datos. Yo no tengo datos cuando hay la palabra. Pero podemos pagar los datos, hermano. Podemos dar datos. Si dejamos de comprar 2 cocas a la semana, yo estoy listo para oír el mensaje martes y jueves. Y pedimos oración a Dios para que acepten la palabra. Pedimos oración a Dios. Quiero preparar este mensaje, hermano. Vamos a cantar 2 coritos y vamos a escuchar el siguiente mensaje. Le voy a adelantar un poquito. Si Estados Unidos, las elecciones son el 5 de noviembre. ¿Cuánto falta para noviembre? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Faltan 5 meses. Óigame bien lo que le digo. Si Trump pierde, los demócratas van a tomar el poder. Y los demócratas son el grupo, hermanos, de liberales, que manejan las fuerzas del ocultismo de Satanás. Si Trump pierde, aunque usted lo juzgue loco, soberbio, es el único que ha protegido a la iglesia cristiana. Es el único que ha protegido a Israel. Y si Trump pierde, entonces los tiempos se van a cortar. Porque ellos, los liberales, van a ordenar en todo el mundo cerrar las iglesias. Por el amor de Dios, hermanos, despierten, hermanos. Por el amor del Señor, no nos hagamos más patos. Pongan atención en lo que van a oír. Si Trump pierde, sí, Estados Unidos se volverá socialista, porque el grupo liberal tiene un sistema político socialista, tiene un sistema político. ¿Sabe que Hillary Clinton, antes de las elecciones, ya había decretado la Carta Magna en que todos los predicadores y evangelistas tenían que enviar el mensaje escrito a ellos, a la policía, para saber qué iban a predicar los pastores en los domingos? Y no les iban a permitir predicar otra cosa más que lo que presentaran. Y iban a ser enjuiciados los pastores. Si los liberales ganan, que son los grupos de la élite de poder, hermanos, llegó el fin. Llegó el tiempo de la iglesia. No más iglesia, no más pastores y no más cultos. Vea el mensaje. Estamos al aire, hermanos, en esta tarde. Dios les bendiga a todos los que nos siguen en las redes sociales. Un abrazo bien fuerte desde el Centro de Operación de la Iglesia Destiny en Español, México. A todos ustedes un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo servicio el día martes a las 6 de la tarde. No se queden sin vernos. Síganos a través de la
de la pantalla de su teléfono celular o de su plasma en su casa. Vean los mensajes, sigamos adelante y que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en la misma frecuencia. Amén. Dios les bendiga. Ok, hermanos.